Después de casi 37 años, los trabajadores de Teléfonos de México se van a la huelga. El sindicato de los telefonistas se cansó de estar pidiendo mejoras en sus prestaciones y de no ser escuchados por Carlos Slim y su familia, que son los dueños de Telmex, Telefonías de México. Por primera vez desde 1985, los trabajadores de Telmex estallaron en huelga. Desde el pasado jueves, el día de ayer, dijeron ni uno más. Las exigencias de los trabajadores activos y jubilados deben de ser escuchadas sí o sí. En toda la República Mexicana, los trabajadores de Telmex colgaron la bandera rojinegra en todas las oficinas, en todos los locales para hacer pagos de teléfono. Y se acabó el servicio al cliente, el mantenimiento, toda la gente, desde las secretarias, recepcionistas, hasta los técnicos de Teléfonos de México, se fueron a la huelga. 60,000 trabajadores de Telmex, entre activos y jubilados, se fueron a huelga ya que no se llegó a un acuerdo con la empresa para cumplir sus exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? Debemos mencionar que desde mayo el sindicato ya había empezado a decir que iba a haber una huelga si no se les escuchaba, si no se llegaba a un acuerdo, si no podían poner sobre la mesa con los dueños, con los directivos, las exigencias, carencias y necesidades de los trabajadores de Teléfonos de México. Para evitar un cierre de actividades, pedían todos los sindicalizados, los trabajadores, que fueran escuchados, poner una mesa de debate, una mesa de trabajo con la gente de arriba, con los que toman las decisiones. Sin embargo, no fueron escuchados, no llegaron a un acuerdo y finalmente Telmex desde 1985 no tenía un conflicto de huelga como el que el día de ayer empezó en toda la República. Desde ayer, después de 37 años, Telmex está en huelga y nos hacen un comunicado a todos los mexicanos consumidores de servicios de Telmex que sus trabajadores están en huelga y no habrá servicio si se presenta alguna falla dentro del servicio que dan, telefonía, internet, cable. No habrá quien conteste teléfonos, quien dé reparación, quien llegue a dar mantenimiento. Si ustedes están esperando que lleguen a instalar una línea de teléfono en su casa, una línea de internet por parte de Telmex, no habrá personal que le dé esa atención. ¿Qué exigen los trabajadores de Telmex? De acuerdo con el portal de noticias del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, los trabajadores activos y jubilados están exigiendo un aumento salarial del 7.5%, apegado a las condiciones económicas del país. En meses anteriores, Telmex ofreció poco más del 4% de aumento, mismo que fue rechazado rotundamente por los trabajadores. Además, piden un aumento en prestaciones del 2.9% y la cobertura de las vacantes laborales mismas que fueron prometidas desde hace 2 años. Hace 2 años se ofreció un cierto número de vacantes nuevas, de vacantes ya prometidas a ciertas personas, las cuales no han sido cumplidas. Esa también es una de las exigencias de los trabajadores de Teléfonos de México. La no desaparición de la cláusula 149 del contrato colectivo del trabajo, que señala a la jubilación de los trabajadores como una prestación que debe de estar ahí, y también los trabajadores de nuevo ingreso tienen derecho a una jubilación. Eso es la cláusula 149 del contrato colectivo. ¿Qué ofrece Telmex? ¿Qué les dijo? Ok, ya los escuché. Ustedes quieren que no desaparezca la cláusula en donde los nuevos trabajadores de Telmex tengan derecho a jubilarse. Quieren la cobertura total de las vacantes laborales. Además, un aumento de prestaciones del 2.9% y un aumento salarial del 7.5%. Eso pide Telmex. Ahora, vamos a analizar qué les ofrece Teléfonos de México a los trabajadores. Les ofrece un aumento salarial del 4% para trabajadores activos, aumento de más del 1% en prestaciones y que el incremento a los jubilados sea menor. Pese a los esfuerzos de ambas partes de estar estira y afloje, yo te ofrezco esto, yo quiero esto, es que yo quiero más, yo quiero menos,
No son los aumentos que pide el sindicato, no son las prestaciones que pide el sindicato, así que no se llegó a una negociación. No hay acuerdo, estalla la huelga a nivel nacional. Recordemos que todos los trabajadores de Telmex ya andaban rumorando desde hace tiempo que iban a hacer una huelga, que estaban exigiendo, que estaban descontentos con el directivo de Teléfonos de México, con toda la familia de Slim, porque trabajan mucho y reciben poco. Esas eran las palabras de los telefonistas. Nosotros no quisimos estirar la liga, pero la empresa la estiró demasiado. Esas fueron las declaraciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Estuvieron en un estira y afloje, te doy, no te doy, y al final no les dieron nada, estiraron la liga además, como dice el sindicato, y es por eso que las banderas rojinegras se aprecian en todas las oficinas de Telmex de este país. Uno, dice el sindicato, que por violaciones al contrato colectivo de trabajo, y otro por el incumplimiento de cubrir 1,924 vacantes que se habían prometido desde hace más de 2 años. El sindicato y la empresa establecieron un plazo de 20 días hábiles a partir del lunes 25 de julio para empezar las mesas de diálogo, para saber qué van a hacer, cómo analizar costos, beneficios, pros, contras, sobre todo empezar a doblar las manos. Recuerden que esto se trata de aceptar las diferencias entre todos, el sindicato, los empresarios, llegar a un acuerdo en común para que todos salgan beneficiados y se enriquezca la empresa desde su raíz. Telmex no es nada sin los trabajadores. Recordemos que este país lo levantamos los mexicanos honrados trabajadores que cumplen sus jornadas de trabajo y que son quienes le dan vida a todas las empresas, no nada más a Teléfonos de México. Héctor Slim, el director general de Telmex, declaró que ambas partes aceptan que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social funja como mediador en esta mesa de diálogo que habrá entre el sindicato y los trabajadores. El secretario general del sindicato, Francisco Hernández Juárez, está también en la disposición de que sea la Secretaría de Trabajo y Previsión Social quien esté ahí como referee, como árbitro entre la mesa de diálogo, que va a ser una mesa muy, muy interesante, porque los sindicalistas de Telmex son aguerridos y no se van a dejar y no van a bajar la guardia hasta cumplir todas las promesas que se han hecho entre los trabajadores activos y los jubilados de llegar a un acuerdo justo para los trabajadores y que la empresa les dé lo que merecen. El último paro de labores ocurrió en 1985, cuando se demandaba un aumento salarial del 14% por gran parte del personal. Era su primera huelga de Telmex. Después, recordemos que Carlos Slim en 1990 fue el ganón. Cuando Carlos Salinas de Gortari empezó a privatizarnos absolutamente todo, fue el señor Carlos Slim que es quien se quedó a cargo de la telefonía y las telecomunicaciones en México, creando así Telmex, Teléfonos de México. Nació Telmex desde 1990, no había existido una huelga hasta el día de hoy. En el 2022, los trabajadores dijeron, ya no más, y estamos pidiendo lo justo, dicen los trabajadores. Banderas de huelga vamos a ver en todas las oficinas. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, en su conferencia mañanera, abordó el tema de la huelga de los telefonistas y afirmó que espera que Telmex, la empresa de telecomunicaciones controlada por la familia del magnate Carlos Slim, alcance un acuerdo con los trabajadores sobre su disputa laboral. El día de hoy mismo, Andrés Manuel López Obrador está muy optimista, nuestro presidente, y espera que Carlos Slim, como él lo dice, es una persona sensible y consciente, que son otros tiempos, ya no es 1990, ya no tiene el respaldo que tenía en ese entonces. Eso no lo dijo el presidente, eso se lo agrego yo porque es más que obvio. Ya no tienes a un Carlos Salinas de Gortari y a un sexenio priista que avale que hagas lo que se te dé tu gana. Hoy por hoy,
Gracias, tenemos un gobierno federal que va a estar revisando que los trabajadores y todos los mexicanos reciban un trato justo por la mano de obra tan valorada que es la del mexicano. Deseo que haya acuerdo entre los telefonistas y la empresa, que aporten los dos. Yo lo deseo porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores. Y si tiene que conciliar, tengo confianza porque Carlos Slim es un agente sensible y sabe que son otros tiempos. Andrés Manuel López Obrador puso las cosas claras, ya le dejó un mensaje subliminal al señor Carlos Slim de que son otros tiempos, debe de ser sensible, bajarse de la nube, ponerse al nivel de sus trabajadores y sobre todo valorar el trabajo de todos los hombres que desde 1990 han servido a la telefonía de México, incluso hay desde antes los jubilados que han hecho que esa empresa crezca. Gracias a ellos, Carlos Slim tiene lo que tiene y se debe valorar. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana está esperando tener la mesa de diálogo con los empresarios y ver qué van a acordar. Sin embargo, recordemos que son más de 60,000 trabajadores los que se sumaron a la huelga generalizada. Los trabajadores adelantaron que se dejarán de atender fallas a nivel nacional. Así que si usted, como yo, tiene internet de Telmex, ruégale al señor que no le falle nada, porque ayer a mí empezó a parpadear la lucecita del internet y me quería morir. Sin embargo, vamos bien. Esperemos de todo corazón que la empresa sí se baje de la nube, sí entienda que son otros tiempos, que la gente necesita ser escuchada, necesita oportunidades y sobre todo hay que dejar un poquito de sentirnos los patrones, los de arriba, y que los obreros, la gente que hace fuerte a tu empresa, se deben a ti. No, tú te debes a toda esa gente que ha hecho crecer tu empresa, porque sin ellos no tendrías más que una bodega vacía.